Muy buenas noches. Este es el video acerca de los cambios en el contexto familiar como consecuencia de la actual pandemia del COVID-19. En este video está la presencia de las psicólogas Claudia Patricia Ortiz Ramírez y Elizabeth Pérez. Este video se hace en el marco del posgrado de familia de la Universidad Pontificia Bolivariana de la ciudad de Medellín, el módulo de antropología y el curso es sociología y familia. Vamos a saludar a Claudia Patricia Ortiz, que nos va a dar una breve introducción acerca del tema que vamos a tratar en la noche de hoy. Claro que sí. Bueno, bienvenidos a todos a este espacio de aprendizaje. Pensar en los cambios en el contexto familiar como consecuencia de la actual pandemia de la COVID-19 nos llevará hoy entonces a tener tres reflexiones. En primer lugar, ¿cuál es la relevancia del tema para los estudios sobre familia en Colombia? En segundo lugar, ¿qué retos implica para nosotros desde lo académico y profesional abordar analíticamente esta temática? Y en tercer lugar, ¿cómo podemos contextualizar este tema desde los planteamientos clásicos de la sociología y su observación de la familia? Bueno, perfecto. Entonces, iniciemos por conocer un poco de cuál es la relevancia, Claudia, cuál es la relevancia del tema para los estudios sobre familia en Colombia. Claro que sí, la relevancia es absolutamente significativa, pues hablar de pandemia nos referimos a un fenómeno que, como bien lo nombra la Organización Mundial de la Salud, es una emergencia de salud pública que preocupa internacionalmente y ya que se ha extendido a todos los países del mundo. De allí que situaciones como la incertidumbre, el desasosiego, la angustia, la preocupación, la vulnerabilidad llevaran a la experimentación de diferentes sentimientos y emociones, como la tristeza, el miedo, el enfado, la ira, la debilidad y la fragilidad que tenemos todos como seres humanos. El no sentir preparados para un confinamiento en el cual la casa pasó a ser la oficina, el colegio, la universidad, adicionalmente a mantener el cuidado de los bebés, de los adultos mayores, las madres gestantes, los familiares con enfermedades delicadas o terminales, también los que padecen enfermedades huérfanas, complejizaban un poco el panorama. Esto generó que en muchos lugares esta convivencia fuera bastante compleja, conflictiva e incluso violenta. Por tanto, en Colombia se han logrado desarrollar diferentes tipos de estrategias para favorecer a las familias. Desde los ministerios, por ejemplo, el de Salud y Protección Social, desde la psicología, con el apoyo y la orientación en contención emocional desde los psicólogos, también a través de las brigadas que se lograron hacer con la Cruz Roja y con el Ejército Nacional, los avances y las investigaciones con los manuales para llevar a cabo de una mejor manera este confinamiento en la dinámica familiar y en los contextos familiares, las organizaciones sociales para entender esos casos de insuficiencia alimentaria y poder llegar a estos lugares de bajos recursos o menos posibilidades para adquirirlos, y un sinnúmero de situaciones que a la fecha, pese a todas las publicaciones, todavía falta analizar y estudiar para comprender un poco todo aquello que se desencadena en el sujeto frente a una situación como esta, ¿cierto? Y cómo esto va a impactar de alguna manera a la familia y a la estructura social. Algunos psicólogos, como yo, optamos por reunirnos, fuimos 14 colegas y montamos lo que llamamos la Academia de las Emociones. En esta academia compartimos tanto con familias nacionales como extranjeras nuestro conocimiento y aportes para favorecer la introspección y desde allí beneficiar la salud mental. En esta propuesta que sacamos a raíz del confinamiento, trabajamos 10 modelos diferentes de intervención y 7 líneas temáticas, enmarcadas en el autoconocimiento, el autocontrol, la empatía, la comunicación y las relaciones interpersonales, transversalizando siempre todas las etapas del desarrollo. También, como nosotros, diferentes universidades, instituciones jurídicas, públicas, privadas y ONGs, también brindaron diferentes aportes desde la mirada que le correspondía. Por ejemplo, la Universidad de La Sabana, en la ciudad de Bogotá,
desde su Instituto de Familia, desarrolló un estudio cuantitativo muy interesante titulado Vivencias familiares durante el confinamiento por la COVID-19. Allí ponen en evidencia diferentes aspectos que involucraron el confinamiento, ¿cierto? Un ejemplo claro fueron los padres de familia, que además tenían su teletrabajo, la elaboración y preparación de alimentos y la crianza de los hijos, ser maestros para la claridad cuando los niños y las niñas y adolescentes lo ameritaban frente a las tareas escolares, y adicional brindar esos espacios de ocio y juego en la misma casa, donde asuntos como la privacidad y el tiempo a solas eran cada vez más limitados. Todos estos hallazgos y todas estas situaciones que evidenciamos nos permitieron también hacer una interrelación e identificar asuntos que están abordados desde los planteamientos contemporáneos. En sí esta temática se profundizará más adelante, pero es importante ver cómo estas dinámicas familiares las pudimos identificar desde estos planteamientos. Miraremos entonces cómo, por ejemplo, desde el planteamiento institucional, se nombra a la familia como una célula de la sociedad, ¿cierto? Como ese organismo cultural viviente que evoluciona y se adapta al ambiente, ¿cierto? Vimos cómo a través de todo lo que se fue suscitando desde la noticia de una pandemia, cómo llegó a nuestro país, la incertidumbre frente al confinamiento, luego los avances, luego poder salir otra vez, pero con las medidas de protocolos de bioseguridad, las familias fueron adaptándose a estos nuevos cambios que en la actualidad continuamos recibiéndolos de alguna manera. También desde este planteamiento institucional se habla de la familia como esa forma social fundamental que Zimmerman en 2006 llama proceso de civilización, ¿cierto? Que hace parte también como de esta oportunidad que nos brinda la adaptación. También se nombra, dentro de estas derivaciones y que tienen que ver con la familia, la solidaridad familiar, y vimos cómo esas necesidades y valores personales fueron aplicadas en los diferentes contextos de nuestro país. Hay unos aspectos que también hacen parte del planteamiento que fueron claramente evidenciados y son esos objetivos a afrontar desde la familia, ¿cierto? Esos objetivos que tienen relación con lo afectivo, con la protección, con la socialización, con lo religioso o espiritual y con lo recreativo, ¿cierto? Todos esos aspectos, de algún modo, los vimos en las dinámicas familiares en este tiempo de pandemia. Si pasamos un poco a un planteamiento que hace Parson en 1956, desde la estructura funcionalista, él nos dice que la familia ya no es concebida como una microsociedad, sino que ya es visto como un sistema social familiar. Este aspecto es de destacar porque cuando nos referimos a la palabra sistema, estamos teniendo en cuenta que cada miembro de la familia, que cada sujeto, con su actitud, pensamiento, comportamiento, va a impactar positiva o negativamente este contexto familiar. Y también Parson tiene en cuenta el asunto de los roles y las funciones. Aquí es muy importante pensarnos o analizar qué pasó con los roles y las funciones durante el tiempo de confinamiento. Pues es claro que nos tocó distribuirnos más tareas, organizar el tiempo de otros modos, entonces es un aspecto que es altamente importante y significativo. Y desde la teoría crítica nos hablan también de la familia, que es positiva para la socialización de los niños, un aspecto altamente significativo e importante con los niños que estuvieron tanto tiempo en su casa, y nos habla de negativa por el efecto de las pautas de autoritarismo y desigualdad, ¿cierto? Ahí hacemos referencia como a ese manejo que lograron hacer los padres frente al acompañamiento de los niños, niñas y adolescentes durante el confinamiento. Es increíble la cantidad de cambios, de detalles, la cantidad de situaciones a intervenir. Ahora bien, ¿qué retos entonces, desde lo académico, desde lo profesional, conlleva todo esto, Claudia? Bueno, siento y me parece que los retos son grandes, pues esta emergencia denota diferentes asuntos para estudiar, para leer, para investigar, para analizar, para aportar a la salud mental de todos los colombianos
Y son asuntos como la importancia de los vínculos entre los padres y los hijos, incluso desde la misma gestación, el significado del apego seguro de esos padres y cuidadores hacia los niños en ese primer año de vida, las pautas de crianza claras, contextualizadas, con un lenguaje acorde, tanto a la edad como al nivel de madurez de los niños, niñas y adolescentes. El tema de la salud mental del enfermo y el cuidador, tanto con pandemia o sin pandemia. La comunicación, el lenguaje no verbal, en especial en estos casos de las relaciones de pareja, la violencia en los contextos familiares como un lamentable estilo de vida, el legitimarla, las heridas emocionales de la infancia que están aún sin resolver y de alguna manera se repiten las historias por generaciones en el contexto familiar, la aún compleja corresponsabilidad en la relación familia-colegio, el tener claro hasta qué lugar llega la familia, hasta qué punto interviene el colegio, cuál es el límite de un contexto con el otro para hacer un mejor acompañamiento, la importancia de la creatividad y el juego, no solamente como esa estrategia y herramienta con los niños, sino incluso con los adultos dentro de los programas y proyectos de salud y seguridad en el trabajo, y sin olvidar un asunto que fue bien doloroso y crucial durante el confinamiento y tiene que ver con el duelo, con la muerte, con ese espacio tan especial y tan doloroso de no haber podido acompañar, despedirse y ni siquiera enterrar a esos seres queridos. Sí, bueno, muy bien. Ahora vamos a hablar un poco con Elizabeth, ¿sí? Elizabeth, perdón. Vamos a hablar sobre cómo contextualizar este tema de los planteamientos clásicos de la sociología y su observación desde la familia, ¿sí? Vamos a hablar un poquitico de ello, Elizabeth. Listo, bueno, como lo decía mi compañera Claudia, la familia durante este tiempo de pandemia ha sufrido cambios súbitos y de gran impacto en nuestra sociedad. Además de esto, teniendo muy en cuenta el confinamiento prolongado, lo cual supone que tengamos, digamos, una convivencia mucho más extensa con nuestras familias. Ya no es lo mismo como decir yo me voy a trabajar 8 horas y vuelvo en 8 horas mientras mis niños están en el colegio o en la escuela, sino que ya es como más esa prolongación del tiempo que debemos permanecer como los unos con los otros. Esto en un estudio realizado por IPA Colombia se evidenció que el 52% de los hogares colombianos presentó un deterioro en su salud mental. Durante el año 2020. Esta incidencia, digamos, de los síntomas fueron, digamos, por pérdidas de empleo, por, digamos, el estrés que genera el estar encerrados todo el día en la casa. También eso produjo como un cambio en la dinámica familiar, por lo que las familias eran más expuestas a la violencia, perdón, en el contexto familiar, un riesgo latente más como, digamos, en el maltrato y todo esto. Entonces, esto va generando, digamos, como una caída de lo que ya estábamos como conocidos como lo que era la familia, lo que estaba explicando mi compañera sobre la familia como una institución, como ese núcleo que estaba totalmente, digámoslo así, como bien estructurado. Aquí hay como un choque que desproporciona como el concepto de familia y es donde vamos a entrar a estudiar como ese nuevo orden social que ha hecho que se ocasione por la pandemia. Entonces, estas exigencias han aumentado. Ya las teorías clásicas, como lo decías ahora, han perdido, digamos, un poco como esos conceptos que nos habían sido enseñados. ¿Por qué? Porque ahora la familia y la realidad se han fragmentado de una manera totalmente diferente y por esto entonces les voy a hablar de la teoría relacional que fue diseñada por el italiano Pierpaolo Donati. En esta teoría sociológica, él hace un análisis observacional en donde se puede explicar que la configuración de la realidad en la sociedad de la familia ya no se articula, digamos, de una manera más nuclear, como más estática, sino que ya se evidencia que las relaciones sociales y los diferentes actores individuales y colectivos influyen en la manera de pensar y en la manera de actuar. Es por eso que da lugar como a las transformaciones sociales. Entonces, esta teoría permite redefinir como los problemas sociales a través de relaciones entendidas como
problemas individuales, institucionales o sistémicos. Y ya entonces se denominan como patologías sociales y son, digamos, como tratar de explicar las relaciones mal establecidas entre los diferentes actores individuales. Entonces, ¿qué es lo que quiero ya como para aclararles un poco sobre esto? Esto permite observar que la matriz social de tiempo social se ve marcada es por la familia como dotada de un sentido común y esencia única, es decir, no estamos, digamos, diseñados para actuar de manera todos por igual y no solamente se evalúa a nivel familiar la conducta, que es lo que hablan muchas teorías, de que solamente se debe hablar como de la conducta, de lo que se ve. Acá entonces lo que dice Donati es que el comportamiento ya no es una simple y práctica de los individuos, sino que también se debe ver un código simbólico que es el amor. O sea, es decir, esto va más allá de la naturaleza biológica de nosotros, sino que esto también va como en nuestra identidad, cómo establecemos relaciones, eh, nuestras dimensiones de vida como los sociales, las políticas, religiosas, económicas. Entonces, por eso es que es importante esta teoría porque nos permite, digamos, construir un nuevo paradigma. Cómo esto que está pasando actualmente por la pandemia es una realidad totalmente diferente a la que nunca nos habíamos enfrentado. Y lo que dice Donati es que nosotros tenemos una simbología, utilizamos los códigos simbólicos para determinar qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta. Entonces ya no es que simplemente, ay, es que está pasando una pandemia, todos debemos comportarnos así, o esto es así, así. Aquí se debe tener en cuenta también esos aspectos subjetivos de cada uno y todo eso que da lugar a una nueva forma de entender la realidad social, las relaciones, los problemas emergentes, cómo se debe intervenir socialmente, porque esta pandemia nos ha afectado a todos. Entonces, hay que estudiar también como esos códigos simbólicos, esos que todavía no conocemos, que son inexistentes, que hasta el momento se han producido por los grandes procesos de industrialización, la capitalización, la globalización y actualmente pues por la pandemia. Entonces, aquí es donde entra a jugar, digamos, como el papel también de las tecnologías, como también a lo largo de esta pandemia nos hemos visto obligados a utilizar lo que es el Internet, ya dejar como de funcionar más como realidad con realidad, ya es más virtualidad y virtualidad. Entonces es como tener en cuenta también este tipo de cambios que ha producido, que es lo que nos habla Donati en su teoría, que nosotros estamos en un constante cambio y que esos cambios no solamente se ven reflejados en nuestra conducta, sino en ese código simbólico que utilizamos. Entonces es como esto lo que les quería comentar sobre la teoría de Donati. Bueno, ya como para ir finalizando, José Luis, además tú de ser nuestro moderador, el día de hoy también eres terapeuta, entonces nos gustaría saber qué situaciones también has evidenciado durante la pandemia con las personas que atiendes. Bueno, mil gracias por la pregunta, Elizabeth. Mira, yo atiendo principalmente parejas, ¿sí? Y dentro del tema de la atención a las parejas, algo que me llamó la atención con producto de la pandemia fue algunas modificaciones dentro de la relación del vínculo. Me hago entender. Y voy a intentar hacerlo lo más preciso posible. Habían parejas que antes de la pandemia estaban ya adelantando todo ese proceso de acompañamiento para hacer una separación lo más armónica posible. Y llega la pandemia y le toca encerrarse. Y estas parejas empiezan nuevamente a reconocerse. Nuevamente empiezan a ver esas virtudes que tenían producto de estar encerrados en el mismo espacio y empezar a compartir. Y habían otras parejas que aparentemente estaban muy bien, pero cuando llega la pandemia, producto de ese encierro, también empiezan a encontrar cosas diferentes. ¿Por qué? Porque antes la pareja o la familia salían a trabajar desde por la mañana, llegaban por la noche y compartían muy poco tiempo y a dormir. Ahora estaban compartiendo todo el día. Entonces, ¿qué encontré? Algunas parejas que estaban a punto de separarse, se les borra esa idea de la separación y reencuentran otra vez esa persona de la cual se habían enamorado inicialmente
y empiezan a fortalecer la relación de pareja. Y había parejas que aparentemente muy sólidas y empiezan a ver una cara que no conocían de su pareja, debido al compartir constantemente con ellos, y entran en crisis. Entonces muchas de las parejas que aparentemente estaban bien terminan separándose durante la pandemia o después de la pandemia. Algunos hasta esperaban, no, yo simplemente estoy esperando que nos dejen salir a la calle para yo pasarme y cambiarme de casa. Entonces ese tema de relaciones de pareja, la pandemia, el confinamiento, tuvo un impacto muy grande a la hora de reconocerse con el otro y saber qué vínculos estaba estableciendo, cómo íbamos a llevar esa relación adelante. Para mí fue muy llamativo eso durante la pandemia. Muchas gracias. Ya que estás mencionando eso, yo también vi un estudio en una revista de México donde hablaban sobre esos cambios que se dieron no solamente a nivel familiar, sino a nivel escolar y familiar. Entonces, en el estudio le preguntaban a los padres que si tuvieron inconvenientes para ayudar en el aprendizaje a sus hijos y decían que sí, o sea, que era muy complicado porque lo que decías, ellos iban a trabajar y no sabían, solamente sabían que llevan a sus hijos al colegio y ya, ellos llegaban y mami, aprendí esto, aprendí esto, aprendí esto, pero ellos como familia no sabían, digamos, cuáles eran las técnicas que se usaban en el colegio para enseñarles, porque simplemente llegaban de trabajar y entonces esta tarea es así, te ayudo con esto, te ayudo con lo que sé, porque la responsable de tu educación es tu profe. Entonces también como que se ve como relacionado, digamos, con esa dificultad que hubo en el aprendizaje escolar en familia, que de hecho muchos niños decían, qué pereza, yo que hice práctica en una universidad en consejería académica, muchos niños me decían como que no, es que la verdad yo no quiero seguir estudiando porque es que yo no entiendo nada virtual. Entonces es como ese reto, y ahí es lo que decía también la teoría que les estaba explicando, que esto constituye, esta teoría relacional constituye un nuevo paradigma y que esto hace que tengamos que buscar una forma de ir más allá de lo que está pasando actualmente, buscar soluciones, no quedarnos ahí, sino como buscar cómo reinterpretar y cómo redefinir nuestro concepto social de familia. Así es. Listo. No sé si Claudia tenga algo más por decir. No, gracias a las personas que vean este video, esperamos que de algún u otro modo les podamos aportar en algo. De verdad fue una experiencia muy significativa para Elizabeth y para mí hacer esta revisión de estos dos postulados clásicos, lo que evidenciamos en las familias, tanto a nivel personal como psicólogas, y dentro de los hallazgos teóricos y lo que está haciendo nuestro país y nuestras familias frente a esta pandemia de la COVID-19. Muy buenas noches y muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, Claudia. Hasta luego.